Listo. Ahí ya está. Entonces, profe, qué pena, antes de comenzar la ronda de preguntas, pues queremos que porfa te presentes, nos digas cuál es tu cargo en la universidad, tu nombre completo, proyectos que tengas nuevos así dentro de la universidad y en tu materia que es contexto y región, ¿cierto? Sino que, profe, eso. Sí, yo dicto en contexto y región, espacios de conversación y una materia en diseño. ¿Digo eso? Oh, Ok, la sino que repito. te vuelve, es decir, preséntate como No, si no te conociéramos, profe, es decir, digamos, buenas tardes, mi nombre es tal, laboro en tal universidad, en tal facultad, digamos así. o Como sea, si no pero cono... bueno, antes de empezar, profe, ya Pipe te comentó todo. Lo que Aquí pasa es que estoy. nosotros, bueno, Es que decir, lo del nosotros queremos documental que realizar estamos un haciendo del documental proyecto de huertas. de las huertas urbanas. Sin embargo, nosotros sabemos que todo ha ido enlazado porque pues todo empezó con la Biblioteca Germán Uribe, que lideró el proyecto de las Titiri Bibliotecas, a la que sabemos pues que el proyecto se enlazó con la Universidad de Ibagué y pues más exactamente con el programa de contexto y región. Y después esto ya crearon lo del proyecto de las huertas urbanas con el fin de ya hacer cambios, pues cuando empezó todo lo del aislamiento. Entonces, pues por eso nosotros estamos buscando conexiones, porque aunque nos queremos entrar en el proyecto de la huerta como tal, todo obviamente tiene, como te decía, una ramificación que llevó a que eso se pudiera dar. Entonces, por eso, pues queríamos entrevistarte a ti, saber todo lo del proceso, tu punto de vista y todo eso. Listo, profe. Entonces, para que, bueno, ya Nicole ya te reovinó todo lo que pues nosotros estamos haciendo. Entonces, pues para que porfa primero te presentes y después seguimos con la ronda de preguntas sobre el proyecto. Perfecto. Bueno, hola, bonita tarde. Mi nombre es Carol Gisette Peña Palma. Yo soy docente de la Universidad de Ibagué. Trabajo en una comunidad de aprendizaje que es la unidad de proyectos especiales. Y aquí tenemos correspondencia directa en el ciclo común básico con espacios de conversación y con contexto y región, introducción al pensamiento sistémico. Entonces, pues soy profesora de esas dos asignaturas y también doy, no, enseño, comprendo y aprendo en una clase de diseño que se llama Cuerpos y Sentidos Humanos. Ya, esa puede ser la presentación. Sí, Muy profe, ahí larga. está bien. ¿Y será ¿Ustedes que qué nos cortan? puedes... Sí, nosotros cortamos, profe, tranquila. ¿Y será que nos puedes contar un poco de cómo fue, digamos, que iniciaron el, digamos, el proyecto con los estudiantes? Es decir, en qué materia eso. Ujú. Perfecto. En la materia de contexto y región, introducción al pensamiento sistémico, tenemos tres líneas pedagógicas y dentro de esas está la línea Comunitas, en la cual tenemos como una idea fuerza para enseñar el pensamiento sistémico, que es la co-construcción del Comunitas, en ese sentir, pensar y actuar sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta línea pensamos la importancia del trabajo enlazado, del trabajo en comunidad con un proyecto trascendente. Por eso veníamos indagando desde la educación popular y la investigación acción participativa. En la Comuna 8 de Ibagué, la Fundación Germán Uribe llevaba un proceso de educación popular y un proceso de construcción de conocimiento desde las comunidades. A partir de ese proceso surgió la metodología de la Titiri Biblioteca Comunitaria para la recuperación de la microcuenca del Hato de la Virgen en un tramo que pasa por la Comuna 8 precisamente. En la importancia que vimos que en nuestro curso de contexto y región
trascendiera las barreras, o sea, como las fronteras pues del saber académico y empezara ese diálogo con las comunidades y con la educación popular. Entonces empezamos a articularnos con la metodología de la Biblioteca Comunitaria. En esa articulación llegó el confinamiento por la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Y en ese momento de confinamiento, pues vimos que dentro del curso los estudiantes tenían también como la posibilidad de comunicarse con la comunidad, de trabajar con la comunidad, de escuchar a la comunidad para conocer ese contexto y poder aprender de ese contexto. Entonces co-construimos docentes, porque tenemos un equipo docente en contexto y región, entonces docentes, la Fundación Germán Uribe y las estudiantes construimos un instrumento, una entrevista para hacer telefónicamente a la gente. Del análisis de lo que resultó de esas llamadas que hicieron nuestros y nuestras estudiantes, entonces surgió que en la comunidad había dos problemáticas muy fuertes por el confinamiento. Uno era la escasez de alimentos, el hambre, porque la gente de esta comunidad o vive el reciclaje, o vive la economía informal, o es empleada, ¿no? Y sobre todo en restaurantes si estaban cerrados. Entonces, esa fue como una de las conclusiones para la cual un grupo de estudiantes propuso que bajo la reflexión de que ante esa situación de escasez de alimentos no había que llevarle mercado a la gente, sino que había que trascender de esto a través del aprendizaje y construir huertas para que la gente pudiera tener la posibilidad de empezar a caminar en torno a su seguridad alimentaria, ¿no? En torno a tener en casa esos alimentos básicos y que se pueda cultivar y que eso sea parte del aprendizaje. Entonces, esto surgió con este grupo, intentamos articularnos desde Contexto y Región y la Fundación Germán Uribe con Huerteros Ibagué. Y lo primero que se hizo desde el curso fue que los y las estudiantes, este grupo empezó a sembrar unas semillas de lo que tenían en su casa. E hicieron unas plántulas, incluso unas en cáscaras de huevo y todo, también como desde un proceso de aprendizaje muy empírico de lo que tenían en casa. Y estas plántulas las llevamos a la comunidad con un mensaje de la importancia de sembrar en diferentes niveles, en el nivel de lo que nos enseñaba como pues seres humanos frente a la vida, y en el segundo nivel también como pues una enseñanza de autogestión y de todo lo que nos dan las plantas, desde el alimento, son medicinales. Y entonces esto se llevó a la comunidad y así empezaron las huertas. Después la comunidad empezó a cuidar las plántulas y empezamos a compartir después en unas personas con otros lo que teníamos en casa, y empezaron a crecer así las huertas desde un espacio comunitario, desde trascender del individual. Llegó mi... ¿Me puedo bañar en la piscina? Tranquila, profe. Tranquila, profe. Y oye, una pregunta, ya que nos hablas de todo este proyecto de las huertas, en qué momento es que tenemos entendido que este es un subproyecto que nació de la Titiri Biblioteca Comunitaria, ¿sí? Entonces, ¿tú tienes entendido cuál fue el proceso para que naciera ese subproyecto? Fue ese proyecto del curso. Entonces, después que la gente tuvo las plántulas, lo que se hizo fue que con los talleres de la Titiri Biblioteca Comunitaria utiliza el arte para la educación ambiental. Ah.
Me devolví un poquito, pero era mejor devolverse porque después Gabriela dijo, ay, ¿por qué no le preguntaron qué es la transición de la titiribiblioteca con la huerta? Entonces, por eso me devolví, ¿no? Un poquito, pero era mejor devolverse porque después Gabriela dijo, ay, ¿por qué no le preguntaron qué es la transición de la titiribiblioteca con la huerta? Carga Entonces, acá, mejor por eso dicho. me devolví, ¿no? Profe, tienes el micrófono apagado. Ajá, entonces, ¿cómo fue? Pues queríamos trabajar con la Fundación Germán Uribe y las estudiantes empezaron como esta idea de la huerta, como con estas primeras plántulas. Y como la Titiri Biblioteca Comunitaria, la metodología se centra en las artes para la educación ambiental. Entonces, lo que se empezó a hacer desde la Titiri Biblioteca fue que con grupos de niños y niñas empezaron a hacer un proyecto creativo de una construcción de pequeños cuadros de obras de títeres. Y esas obras de títeres, los temas principales eran las huertas, porque era la idea de conectar que en casa están haciendo una huerta y como los títeres, o sea, el arte, se convierte como en ese vehículo de sensibilidad, de llevar el mensaje frente a la huerta. Entonces niños y niñas hicieron obras de cuadros de escenas de títeres en los cuales enseñaban a regar las plantas, la importancia de la huerta, la importancia de las plantas y además los títeres los hicieron con material reciclado en el cual de una botella PET de 3 litros o de 2 litros salía de la parte de abajo de la botella, se hacía la matera para la huerta y de la parte de arriba se hacía el títere. Entonces, esa fue una como de las formas en que se conectó la metodología, la biblioteca con la importancia de las huertas, con esta primera semilla que salió de un grupo de estudiantes reflexionando sobre la seguridad alimentaria y empezó ahí la conexión arte, huertas, títeres, niños y niñas en sus casas, sensibilizando en su barrio, sensibilizando por la importancia de sembrar.